excelente. Allá, por aquí saludos de Chile, gracias por conectarse. Y queremos hablar un poquito de una forma muy didáctica de lo que es la sexualidad desde el punto de vista femenino, masculino, cómo afecta la falta, desde el punto de vista de la falta de comunicación de la pareja, cómo afecta la sexualidad, incluso algunas patologías que pueden afectar la sexualidad y en este caso la relación de pareja. Y es importante que el hombre conozca cómo funciona su sexualidad y la mujer también lo haga, incluso cómo algunas patologías pueden afectar desde el punto de vista psíquico a ambos sexos, pues por igual. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, sin problema. Lino, cuéntanos desde tu punto de vista masculino. Bueno, primero buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por la participación. Eh, Como tú decías, eh, es importante conocer parte de la sexualidad, ¿no? La sexualidad es una parte importante de nuestras vidas y me gustaría acotar con respecto a lo que tú decías, que la sexualidad en el hombre es de una manera y en la mujer es de otra manera. Es decir, tenemos que conocer nuestra sexualidad, pero también tenemos que conocer la sexualidad de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, queremos, deseamos cosas y esas cosas que queremos, deseamos y pensamos pueden ser diferentes a las que piensa, quiere y desea nuestra pareja. Eso tenemos, me parece que lo importante de este conversatorio es conocer esa parte, esa contraparte de mi pareja, qué es lo que quiere y qué es lo que desea. Entonces, bueno, eh, un poco hablando así como si fuéramos no médicos, sino amigos, ¿verdad? Explicarle un poco a las personas que desde el punto de vista de los hombres tienen una sexualidad muy particular. Y principalmente la sexualidad del hombre y el deseo, el apetito sexual está condicionado por lo que es la testosterona, que es la hormona sexual masculina, es la hormona que nos hace ser hombre, es la hormona que nos hace tener apetito sexual, tener deseo sexual, tener ganas de ver el fútbol, de jugar a la pelota, de ir a un juego de béisbol, de cuando vemos a una chica en la calle voltearnos y verla de pies a cabeza, eh, porque eso es lo que nos importa, no, lo que nos hace ser viriles, ser hombres, es la testosterona. ¿Okay? Entonces, entender que es una parte importante esta sustancia en nuestro cuerpo y que esta sustancia a lo largo de nuestra vida puede experimentar algunos cambios, es decir, puede experimentar aumentos y descensos, sobre todo en estos momentos que estamos pasando con el estrés. Hay muchos hombres que pueden tener ciertas alteraciones o modificaciones de los valores de la testosterona presentando alguna alteración en su sexualidad y en su apetito sexual. Cuando hablo de sexualidad no es que va a perder la sexualidad hacia o el gusto hacia el sexo contrario, sino que estoy hablando de que puede perder un poquito del deseo sexual, del apetito sexual, de la libido, incluso puede tener problemas de erección, de eyaculación, todo dado por la testosterona. Entonces entender que esa es la parte que nos hace a nosotros eh, tener ese deseo sexual masculino y importante, nos hace también tener ese potencial o ese poder sexual. Es parte de la testosterona. Por supuesto, la testosterona en aumento o en descenso puede traer problemas. Entonces, lo mejor es tener un valor normal, ¿no? No es que quiere decir que voy a salir a la farmacia e inyectarme testosterona porque eso me va a ayudar. No. El exceso también puede traer problemas. Y puede traer problemas serios. Entonces, lo que yo quiero decir es que le entiendan solamente que esa es la hormona que nos hace tener una sexualidad o tener una sexualidad determinada. Otra cosa que quería decir para empezar era que el hombre tiene una sexualidad muy diferente a la mujer. Es decir, el hombre, tal vez, yo tengo un amigo que decía que el hombre era como un soldado, siempre tenía sueño, siempre tenía hambre y siempre quería sexo. Y bueno, los hombres somos así, siempre queremos tener sexo, la mujer no, porque la mujer tiene un cambio hormonal que más adelante Berga lo va a explicar, tiene una alteración en sus hormonas, que hay días que ella quiere, hay otros días que no quiere tanto, hay unos días que no quiere nada. En cambio, los hombres por lo general siempre queremos a todo momento, eh, en todo lugar, pero tenemos que entender que debemos respetar a nuestra pareja y que no es en todo momento
y que no es solamente para satisfacernos nosotros, sino que vamos a satisfacer a otra persona. Entonces, esas cosas así, hablando muy en general, a las personas que nos acompañan, los invito a que nos dirijan las preguntas en eso que estoy diciendo, a cómo conocer la sexualidad de la contraparte, porque eso nos va a ayudar mucho en nuestra relación de pareja. Así es, y también que es importante agregar a lo que estaba comentando el himno, que las mujeres también tenemos testosterona, ¿ok? Obviamente en menor cantidad que el hombre, y que además nosotros tenemos los estrógenos, que también forman parte fundamental de todo lo que es nuestro deseo sexual, nuestra libido, y que existen momentos de nuestra vida, ¿okay? En el caso de la mujer, en que cuando esas hormonas se encuentran en equilibrio, obviamente pues la paciente o la mujer va a sentir deseo sexual, como dice Lino, que el hombre siempre está como dispuesto, porque gracias a la testosterona, la mujer, hay momentos de su día a día que puede sentir más deseo sexual, pero hay días que puede tener disminución de ese deseo sexual, y eso está mediado por las hormonas. Entonces, hay situaciones específicas y que son motivo de consultas frecuentes que ocurre, es que durante el embarazo, que la paciente aumenta su deseo sexual, no en todas las pacientes, porque realmente en medicina no todo es exacto, ¿no? Pero las mujeres durante el embarazo tienen un aumento del deseo sexual, y muchos hombres se pueden cohibir, o el tema del embarazo propiamente las puede limitar, y eso le frena un poco su deseo sexual. Y por el contrario, cuando la mujer da a luz, que está en el posparto, la paciente, hay una disminución de la libido, ¿okay? Y eso es mediado por las hormonas. Por eso muchos pacientes, motivo de consulta, es: doctora, hace 1, 2, 3 meses tuve mi bebé y no he retomado la vida sexual porque no tengo ningún deseo. Entonces, esas son las cosas que es importante que en este caso el hombre entienda, que no es porque la mujer no lo quiere o porque lo dejó de querer porque ahora tienen un bebé, sino que son etapas y eso está mediado por las hormonas, y eso es lo que la conlleva o la lleva a ella a esa disminución del deseo sexual. Acá, Lino, ¿qué decías? Que de hecho el deseo sexual en la mujer también es por influencia de la testosterona. Sí, la testosterona es, como decía la doctora, la mujer también tiene testosterona. Y cuando eh, la mujer tiene deseo sexual, eso está muy relacionado con los niveles de testosterona que ella tiene en el cuerpo o en su sangre. Igual, el orgasmo está mediado por lo que es la testosterona. Entonces, todo lo que es la excitación, lo que es el deseo sexual, el orgasmo, todo eso está mediado por la testosterona. No crean los hombres que las mujeres no tienen testosterona. No crean los hombres que nosotros no tenemos estrógenos también. Es decir, nosotros también tenemos hormonas sexuales femeninas, lo que pasa es que lo tenemos en unos niveles ínfimos, muy bajos, por eso es que predomina la testosterona, pero también eso puede producir cambios en nosotros. Las alteraciones de estas hormonas también pueden producir cambios en nosotros que pueden verse reflejadas en nuestra sexualidad. Yo quería acotar algo, aprovechando que hay una pregunta acerca del consumo de sustancias que causan en las mujeres en el momento de las relaciones sexuales. Bueno, el consumo, no sé si Bérgica me hacen una pregunta en privado, dice: el consumo de sustancias que causan en las mujeres en el momento de las relaciones sexuales o antes. No sé si se refiere a sustancias psicoactivas. Si esas sustancias psicoactivas, como que la pregunta es para mí. Pero no sé si habla de... Porque no entiendo muy bien cuál es la pregunta, o sea, qué tipo de medicamentos en general, algún tipo de sustancia en específico, para poder orientar mejor yo no la leo, creo que la lees tú, no la leo acá en el chat. No, es que me la enviaron en privado. Ya. Pero Ya, bueno, mientras que dicen eso, mientras que nos aclara la pregunta, podríamos hablar que, como estábamos hablando en el live pasado con Lino, acerca de que nosotros tenemos relaciones con el cerebro, o sea, nuestro poder sexual en las mujeres, en el ser humano, las mujeres o en los hombres, está en el cerebro, ¿no? Tenemos una corteza límbica, que es una parte del cerebro a nivel frontal,
tiene que ver con esos deseos, con esos instintos, ¿no?, de placer que desarrollamos y que nos sirven no solamente para tener relaciones sexuales, sino para sentir placer. O sea, nosotros tenemos algo, un circuito cerebral que se llama el circuito del placer o el circuito de recompensa, que tiene que ver con una serie de estructuras en el cerebro, ¿sí?, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, bueno, una serie de estructuras que se están interconectando, y esa interconexión que se da por unas sustancias más que se llaman dopamina, etcétera, pero todo esto tiene que ver con el aceleramiento, por decirlo así. O sea, cuando una persona tiene algo, está ante una situación que le genere placer, incluso las adicciones, que también son que también digamos, tiene que ver el circuito del placer ahí, ir al baño, dormir, tener relaciones, comer, todas esas actividades básicas, instintivas que tenemos a lo largo de nuestra vida cotidiana hacen que se activen. O sea, las relaciones sexuales también. Entonces nuestro cerebro se activa y uno empieza a sentir ese placer, porque a partir de la interacción de las neuronas del cerebro se empieza también a generar esta liberación de hormonas, de endorfinas, que finalmente generan los cambios en el cuerpo, ¿no? La erección, digamos ya todo lo que ustedes en la parte de urología, de ginecología, que tienen que ver los cambios físicos al momento de la relación sexual, que siempre aclaro, o siempre es importante aclarar de que la relación sexual no es solamente el coito. Muchos hombres a veces tenemos como que piensan eso, ¿no? La relación sexual es mete, saca y ya acabó. Pero la relación sexual tiene todo un contexto, tiene todo un ritual, ¿no?, que va desde el calentamiento, que va desde los besos, las caricias, la guiñadita de ojo, la tocada de oreja, todo ese tipo de cosas, hasta después del coito, que es como el cariño, las caricias, el decirle como que me gustó, no como esas palabras castrantes como que hablaban de que y eso fue todo, o como cosas, algo así como que finalmente lo que hace es empeorar una relación, y pues a uno no le vuelven a dar ganas de tener relación con esa persona porque a uno le bajan la moral. Entonces la idea de tener una relación sexual, además, bueno, de procrear en el caso de que sea una pareja heterosexual y que tenga la intención, porque también hay relaciones sexuales, estamos hablando aquí de relaciones heterosexuales y homosexuales, ¿sí?, siendo siempre incluyentes, aquí hablamos en este sentido. Y además de procrear en el caso de que se quiera hacer, también es, pues, sentir placer. Es parte de nuestra salud mental, ¿sí? Incluso al principio del siglo XX, a finales del siglo XIX, se pensaba, de ahí viene la palabra histeria, ¿no?, porque se pensaba que no había un placer sexual adecuado en las mujeres y que eso generaba los trastornos histéricos, que eran problemas psiquiátricos, ¿no? Y en esa época, lo que se hacía, para lavar un poquito de historia breve, para no quiero aburrirlos, pero es como que quería comentarles, la cura para la histeria eran lavados vaginales, o sea, les hacía con un chorro, ¿no es cierto?, con un chorro de agua helada a la vagina directamente, pues a través de un tubo y todo el tema, para que se pueda curar la histeria, porque pensaban que la enfermedad venía ahí. Bueno, y te puedo agregar de esa historia del orgasmo femenino en este caso, que obviamente mandaban a las mujeres al doctor porque sufrían de histeria, ¿ok? Y el tratamiento que les daba el doctor también era estimulación manual del clítoris, obviamente, y que eso era lo que les curaba la histeria, y resulta que obviamente la paciente sentía el placer y el orgasmo, ¿no? A través, clitoriano en este caso, por la estimulación del doctor, y los doctores tenían su consultorio full de pacientes histéricas que querían que las curara. ¿Ves? Y eso estamos hablando de siglos, de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, para que tú veas que la sexualidad nos acompaña desde que se inició este mundo, y que la importancia, y que obviamente a medida que pasan los años nos hemos podido educar acerca de todo lo que es la sexualidad en ese sentido, ¿no? Pero sí, las mujeres les decían que estaban enfermas, que tenían histeria.
Yo quiero empezar o acotar algo bien importante, y que es que, como hablaba Lino, que es importante que la mujer sepa lo que ocurre en el hombre y el hombre lo que ocurre en la mujer. Y en mi área, que es la ginecología, siempre trato de orientar a las pacientes respecto a la importancia de conocer nuestro cuerpo y saber que la mujer, en este caso, necesita de estímulos previos al coito. Como decía Cris, no es solamente la penetración realmente lo que le genera el mayor placer a la mujer, sino que todo esto son fases, ¿ok? Tenemos que pasar por varias fases antes de llegar al orgasmo, para poder llegar al orgasmo y que podamos sentir placer durante la relación sexual. Existen algo que se llama los inductores del deseo sexual, que son todos aquellos estímulos externos que tanto el hombre como la mujer pueden percibir o sentir, o que pueden estimular ese deseo sexual, y que lo que va a empezar a generar todas las primeras cambios, las primeras sensaciones a nivel de su cuerpo, ¿okay? Estímulos que van desde el tacto, ciertos colores, recordar algunas canciones, todo lo que son fantasías sexuales. Todas esos inductores se llaman externos, son los que a la persona o a la pareja van a permitirle iniciar todo lo que es la fase de excitación, ¿okay? Y en esta fase es muy importante para ambos, pero en el punto de vista de la mujer es importante porque la mujer empieza a tener sensaciones en su cuerpo, obviamente, empieza a sentir los primeros cambios de humedad en su vagina, ¿okay? En lo que es la lubricación vaginal, y que ella necesita un estímulo táctil. En este caso no necesita la penetración para lograr la lubricación. Eso lo vamos logrando a medida que empieza ese contacto físico con su pareja. Entonces, en este punto es muy importante, porque cuando una mujer realmente ha logrado en esta fase tener una fase de excitación, va a tener una buena lubricación, y cuando lleguemos al acto sexual como tal, pues va a haber una mayor disfrute de su relación sexual. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque muchas mujeres se quejan de que no tienen una buena lubricación, o ellas creen que tienen un problema de lubricación, y resulta que uno las interroga y nota que no hay un calentamiento, por así decirlo, ¿no? Un buen calentamiento por parte de su pareja, y que no ha habido esa comunicación para ella manifestarle que quizás le necesita un poco más de estimulación para lograr la lubricación, y tienen relaciones sexuales dolorosas. Entonces, en este punto es importante saber que, en este caso los hombres, que la mujer necesita pues este contacto físico, esa estimulación, quizás algún sonido, algún recuerdo, algo que vaya como que a activar ese deseo sexual. Y cuando el hombre empieza esa estimulación, o ambos, pues en este caso empieza todo lo que es en la fase del coqueteo, del toqueteo, es importante que ustedes sepan que la mujer necesita llegar a un buen punto de excitación para tener una lubricación y que pueda sentir placer durante el acto sexual como tal. Bélgica, ya me aclararon la pregunta. El consumo de sustancias psicoactivas en la mujer para potenciar las relaciones sexuales. Hablábamos la vez pasada con Lino acerca del consumo de sustancias psicoactivas, o sea, hablando de la marihuana para poder rendir mejor o para disfrutar mejor, el uso de la cocaína en el pene para poder tener más tiempo y disfrutar mejor y tener mejor erección al momento que la pareja haga el sexo oral. ¿Has escuchado de alguna práctica, no sé, ponerse cocaína en el clítoris, no sé, fumar algo antes de hacerlo en las mujeres, alguna cuestión? No, ¿Alguna realmente no no te han tengo contado? conocimiento de esas prácticas. Sí, realmente esas prácticas no he tenido la oportunidad de escuchar esos relatos de pacientes que usan ese tipo de sustancias para quizás, no sé, asumo que para sentir mayor placer. Lo que sí es que quizás lo que sí es público y notorio, que ha sido estudiado, que cuando se está bajo los efectos del alcohol, ¿okay? Hay una mayor, la persona, tanto el hombre como la mujer, siente mayor desinhibición durante el acto sexual, y eso le puede permitir hacer cosas que quizás no lo haría si no estuviese bajo el
uso de esas sustancias, o sea, en este caso del alcohol. Pero realmente alguna práctica en específico no tengo el conocimiento real en ese sentido. Pero sí el alcohol que pues desinhibe mucho más tanto el hombre como la mujer. Claro, sí te desinhibe, ¿no? Te desinhibe. Y yo creo que, mira, el tema, y justo viene con otra pregunta que hablaba de que si el hombre supuestamente es más activo sexualmente, yo creo que es algo cultural. Las mujeres también tienen el mismo deseo, tienen las mismas ganas, tal vez puedan tener las mismas, las mismas fantasías y hay mujeres consumidoras, pues también hay, estoy seguro y he escuchado algunos casos, pocos, porque tal vez por el hecho de tener un terapeuta hombre, que es mi persona, pues no me podrán contar mucho, pero sí han habido algunas pacientes que me han dicho que sí que consumen y que aumenta digamos, el placer y que funciona igual que en los hombres, ¿no? Y que hay la misma situación de ponerse una línea de cocaína entre los labios y que lo hacen, o sea, hay una serie de prácticas que obviamente en este caso para el consumo de sustancias psicoactivas no son saludables, pero el mismo placer, las mismas ganas podría tener una mujer que un hombre, pero culturalmente el hecho de que lo verbalice, ¿no? Hablando también como con la masturbación, que una mujer diga qué es eso, o que le gusta tener más relaciones sexuales, supuestamente más, pero en realidad es lo mismo que un hombre. Entonces eso también podría, entre comillas, hacer pensar la persona que perjudica su imagen, ¿no? Entonces como que se cohíben con el tema, pero para responder a lo que decía Eterna directamente desde Chile, desde el albergue de Chile, los hombres y las mujeres tienen la misma situación o las mismas ganas, ¿sí? Sino que a veces algunas mujeres se controlan o se cohíben, ¿no? Sí, con un tema cultural, sin duda, que se cree que la mujer tiene menos deseo sexual que el hombre y no es así. Muchas mujeres, si no hay una comunicación en la pareja, fíjate, yo pienso que eso es la clave de todo, la comunicación. La mujer siente el deseo o el placer, pero no da el primer paso con su pareja por temor a rechazo o a que piense que ella lo que quiere es estar todo el tiempo con eso, porque tenemos que tener claro que la parte cultural influye mucho aún en estos tiempos en los que vivimos. Obviamente, hay un porcentaje importante a nivel mundial de machismo, entonces, si creemos las mujeres, podemos creer que tenemos que esperar que el hombre dé el primer paso porque moralmente no se ve bien que sea la mujer la que proponga el acto sexual, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es importante y eso ya de allí, eso ya es como, forma parte de un tema de pareja, eso hay que conversarlo, pues porque obviamente la mujer puede sentir deseos en cualquier momento y el hombre puede estar viendo fútbol, por poner un ejemplo, y si la mujer siente deseo, pues buscar la forma o la manera de captar la atención de su pareja para poder llevar a cabo el acto sexual. ¿Me explico? Entonces, que no tiene por qué sentirse la mujer mal o el hombre creer que la mujer, porque ahora tú quieres tener relaciones y no estás esperando que yo sea el que lo proponga. Entonces, yo pienso que eso es más que nada un tema de comunicación y un tema cultural que muchas mujeres creen que no deben dar el primer paso en una relación sexual. Entonces, no, nada que ver. Los derechos son iguales, el deseo sexual, y algo que también comentaba yo con Dino en un live que tuvimos hace poco, es eso, o sea, mientras que la frecuencia sexual de la pareja esté acorde, es decir, si el hombre siente el deseo de tener relaciones sexuales y la pareja también, entonces y tienen relaciones sexuales 10 veces por semana y ambos se sienten a gusto, es perfectamente aceptable. No es que, ay, no, pero ustedes tienen muchas relaciones. No, esa es su frecuencia sexual. O sea, ellos sienten el deseo, lo ejecutan y no pasa nada. Ambos, o sea, es consensuado. O sea, no pasa nada, eso está bien. El problema es que cuando el hombre tiene deseos, por ejemplo, 10 veces por día y la mujer nada más uno, entonces él necesita sentir placer o llevar a cabo o hacer, sí, darse placer y él buscará la manera, obviamente. Y con su pareja nada más lo hace una vez y él buscará las 9 veces restantes de ver cómo llega o cómo se da placer, ¿no? Dino, ¿no? Estoy en lo correcto. Entonces, allí sí la frecuencia sexual de él es más alta y la de ella está baja.
¿Me explico? Entonces hay que llegar a un acuerdo, un equilibrio, para que en la relación, pues obviamente, se pueda disfrutar. Ya, exacto. Mira, eh, Cris, una cosa que quería decirte con respecto a la pregunta que hacía Eterna desde Chile. Ella pregunta, o sea que si el hombre supuestamente es más activo sexualmente, ¿esto se debe a factores hormonales o más bien culturales? La respuesta sería las dos cosas, ¿ok? La cultura tiene mucho que ver con el deseo sexual y con el apetito sexual, con esa vida sexual que lleva la persona, lo que ha aprendido la persona, lo que ha experimentado la persona, eso va a tener mucho que ver con su deseo sexual, si han sido relaciones o situaciones placenteras o situaciones displacenteras, definitivamente eso le va a ayudar mucho. Lo que yo decía es que toda la parte sexual, digamos que la parte bioquímica del cuerpo que le estimula la testosterona. Por supuesto, hay otros neurotransmisores que también entran, que también tienen función, pero digamos que la que da más función o la que lo activa, la que lo inicia, es la testosterona. Y eh, le digo esto porque a veces hay pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctor, que mi libido ha disminuido, que yo antes tenía 5 veces, 5 relaciones sexuales a la semana, una diaria de lunes a viernes y ahorita ha disminuido mi apetito sexual, o por ejemplo ahorita mi esposa no quiere tener tantas relaciones conmigo como antes. Hay que entender que también la mujer experimenta cambios hormonales, cambios en su aparato reproductor, su vagina se puede hacer más reseca, que eso lo explicará mejor Bélgica que yo, con la menopausia o cuando ya se están acercando a la menopausia, y ella va a rechazar un poco más porque a veces estas relaciones pueden ser dolorosas, y como pueden ser dolorosas, ya puede ser que rechace la relación sexual. Es por eso que se recomienda que la paciente cuando entre en esto, en esta fase, vaya con su ginecólogo para que su ginecólogo le oriente y le indique un tratamiento que le haga otra vez sentir unas relaciones sexuales placenteras. El hombre también puede tener alguna disminución de la hormona testosterona, lo que le puede hacer tener menos apetito sexual, independientemente de que él haya sido muy activo, que él haya tenido una cultura que lo haya enseñado a tener relaciones sexuales todos los días. Su cuerpo llega un momento como que le dice, mira, ya no tengo tanto deseo, o la persona siente ese cambio y es cuando buscan ayuda médica, que es lo indicado, buscar ayuda médica. Pero definitivamente las dos cosas se relacionan. Recuérdense que en la parte de medicina, como siempre decimos, 2 más 2 no son 4. Es decir, 2 más 2 pueden ser 3 o pueden ser 5, incluso pueden ser 100, 2 más 2, porque son muchos factores que entran en todas las patologías, en todas las alteraciones, y definitivamente en las patologías de la sexualidad o las alteraciones de la sexualidad entra todo lo que es la parte interna del paciente, pero también, como yo decía al principio, el estrés, el cansancio también puede hacer eso. Hay enfermedades también como la diabetes, que puede hacer, por ejemplo, la diabetes puede hacer que se disminuya el apetito sexual, y hay el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, pacientes que toman medicamentos para el colesterol, que estos medicamentos también pueden hacer que la libido disminuya un poco. Entonces, no es la respuesta eterna, no es una respuesta que solamente la testosterona o solamente la parte cultural. Las dos cosas entran, pero aparte de la testosterona, la cultura, los medicamentos que usas, tu estilo de vida, tu trabajo, tu religión, todo entra en esa parte, ¿no? En la parte de la sexualidad. Por aquí hay otra pregunta que estoy viendo que quiero contestar, que dice, ¿el tamaño del pene será importante? No sé, importante para qué, pero es una pregunta que siempre los hombres nos hacen en la consulta. Es decir, nosotros tenemos consulta de hombres que llegan sencillamente porque piensan que tienen el pene pequeño, ¿ok? No hay ninguno que diga consulta porque tiene el pene grande. Todos los que dan tienen el pene pequeño, ¿ok? Pero con respecto a esto, y siempre la mayoría de los pacientes le decimos que tienen un pene tamaño promedio. Un pene tamaño promedio mide 14 centímetros más o menos 2, es decir, que va desde 12 hasta 16 centímetros. Ese es el tamaño promedio, que es un tamaño normal. Los que están por encima de 16, 18, 20, 22, dichosos, son felices, chéveres, están bien dotados, lo tienen bastante grande. Hay unos que lo tienen un poco más pequeño, a veces también le decimos que es normal. Pero siempre hacen la pregunta, doctor, ¿el tamaño importa para el sexo? Igual Bélgica lo puede contestar mejor que yo porque ella habla de la parte femenina, pero lo que tenemos entendido es que, o lo que dice la literatura, es que el tamaño no es tan importante como el grosor. Es más importante el grosor que el tamaño. ¿Por qué? Porque a veces unos peines muy largos
pueden golpear el útero, el cuello uterino y producir dolor y hacer una sensación displacentera para la mujer. En cambio, un pene grueso que abarque toda la vagina y que contacte con las paredes de la vagina puede producir mayor estimulación a la mujer. De hecho, durante el acto sexual, la mujer hace unas contracciones en los músculos lisos de su vagina, es decir, en las paredes de la vagina hace unas contracciones y cuando esa contracción es como para, digámoslo así, para apretar el pene. Y si ese pene es más grueso o tiene un pene grueso, o perdón, tener un pene grueso es mejor que tener un pene largo, es lo que quiero decir. Entonces, con respecto al tamaño, sí importa. Ahora, hay otra parte también, que es eso que tú hablabas, Cris, de la parte sexual que empieza desde antes, desde la caricia. Incluso el tamaño de pene es un estimulante sexual. ¿Por qué es un estimulante sexual? Porque el hombre que está bien dotado, que tiene un pene grande, puede ir con más confianza al acto sexual. Y la mujer, cuando ve un pene grande, eso también le puede hacer estimular desde el punto de vista visual y mental. Cuando ella lo ve grande, ella dice, bueno, como que la cosa va a estar buena, ¿verdad? Digámoslo así. Puede ser que después la cosa no esté buena, puede ser Así que la es. cosa duró, puede ser que la cosa haya durado 2 minutos. Y ella dijo, bueno, fue más expectativa que lo que yo esperaba. Pero esa expectativa ya creó eso, una expectativa. Es decir, la cosa como que va a estar buena. Pero cuando tuvo el coito, duró 2 minutos y ya, no fue tan buena como ella esperaba. Es diferente que el hombre tenga un pene normal, 14 centímetros, pero el hombre duró 21 minutos, 22 minutos y la hizo llegar 3 veces a ella, a tener 3 orgasmos durante la relación sexual. Ahí ella dice, mire, este chiquitico es cumplidor, ¿me entiendes? Entonces, es lo que decimos, es todo, y quiero retomar lo que tú decías, Cris. El poder sexual, potencia tu poder sexual está en tu mente, ahí está en la mente. ¿Por qué? Porque una relación sexual o un coito no empieza a las 9 de la noche cuando te acuestas con tu pareja en la cama. Empieza a las 7 de la mañana cuando tú vas a desayunar y tú le dices, o te levantas y tú le dices a ella, qué linda estás hoy. O le dices, qué bonito te queda ese vestido. Ahí ya tú estás empezando la relación sexual. Si tú quieres en la noche tener una relación sexual, empieza en la mañana, hazle el desayuno. O no le hagas el desayuno, ponle mantequilla al pan de ella. Y dice, mi amor, te puse mantequilla en el pan. Y trátala bien durante todo el día, que tú sabes que ella en la noche va a estar esperando eh, el acto sexual. Lo que te decía la vez pasada, Cristian, ¿por qué no? Agarre una nalga. Como cuando eres novio, hazlo, ya la estás estimulando. Ella sabe qué es lo que tú quieres, ella sabe que tú la deseas, ella se va a sentir deseada, se va a sentir querida y ella va a ir con una mejor predisposición a la relación sexual. Yo hablo desde el punto de vista de hombre porque soy hombre, ¿ok? Bélgica hablará desde el punto de vista de la mujer. Pero lo que queremos transmitir es eso, que el poder sexual está en la mente, no está en el tamaño del pene, está en la mente, está en lo que tú le digas, en que tú conozcas a tu pareja, que tú sepas lo que le vas a decir a tu pareja, que tú sepas dónde la vas a estimular, cómo la vas a estimular y cuándo la vas a estimular. Eso es lo importante de ese poder sexual. Conocer, es como si fueras a una batalla, conoce a tu enemigo, que no es tu enemigo, es tu amigo, pero conoce a tu enemigo, conoce el terreno, aplica una estrategia para que logres el objetivo que estás buscando, ¿no? Que quieres hacer. Le dejo a Bélgica, perdón, para que complete lo que Sí, yo dije. voy a complementar eso, muy importante lo que hablabas del pene, el tamaño importa, no importa. Al hombre le importa, en este caso, como tú bien lo dices, porque se siente como más seguro de sí mismo y cuando también hace referencia que la mujer puede pensar, eso va a estar buena la cosa. Y entonces llega el momento del acto sexual, muchas mujeres pueden sentir algún tipo de incomodidad durante la penetración cuando tenemos quizás penes un poco más grandes, grandes o un poco más gruesos. ¿Por qué? Porque recordemos que en la vagina es esa cavidad por donde tiene que pasar el pene durante la penetración y allí lo que hablaba hace ratito de la importancia de que la paciente esté excitada de la lubricación va a permitir que el ingreso sea de forma adecuada, sin ningún contratiempo o sin hacer ningún esfuerzo mayor, ¿no? Entonces, muchas mujeres pueden sentir, depende del tamaño del pene, una incomodidad a la penetración profunda y eso se puede deber al choque del pene con el cuello del útero, ¿okay? Cuando estamos excitados, por lo general
general nuestro útero se contrae, ¿ok? Hace contracciones rítmicas en respuesta a ese estímulo, a esa excitación, y en algunas posiciones la mujer puede sentir ese dolor a la penetración profunda. Y si a eso le agregamos que si no está del todo excitada o no hay una buena lubricación, puede, al contrario de sentir placer, puede sentir molestias, incluso dolor durante el acto sexual, y esto puede conllevar a que la paciente, al contrario, desee que termine el acto sexual o incluso que lo pueda interrumpir. Entonces, es importante, vuelvo y les repito, y hago mucho énfasis en esto porque me pasa mucho en la consulta que la paciente me lo dice, doctora, o sea, no disfruto la relación sexual porque mi esposo nada más y ya quiere tener el acto como tal y no siento que no estoy lubricando y me molesta, me duele y cuando termine el acto sexual me la paso con inflamación, dolor, incluso puedo sangrar y eso también quiero aclararlo, que durante el acto sexual puede, durante la penetración o el paso del pene por la vagina, se hacen microlaceraciones a nivel del canal vaginal y la paciente posterior a la acto sexual puede tener algunas manchitas como sangre, ¿okay? Y eso pues se puede esperar después de tener una relación sexual. Muchas mujeres también se asustan y dicen, doctora, no lo disfruto, evitan en las relaciones sexuales porque sienten esa molestia o esa incomodidad por un pene grande, como decía la pregunta aquí. Entonces eso también es importante saberlo y aclararlo, ¿no? También, bueno, también les quería comentar que respecto a las medidas de la vagina, ¿okay? Más o menos un promedio entre 8 a 11 centímetros. La mujer promedio puede medir 9 centímetros. Y si tenemos un pene de 14 centímetros o 16 centímetros, como decía Lino, obviamente es más largo, ¿no? que el canal vaginal y puede haber esa penetración más profunda, ese dolor a la penetración profunda. Yo creo que más que el tamaño importa o no, es la forma o cómo se lleva a cabo ese contacto de la pareja y que logre estimular de forma oportuna para que ambos sientan placer, porque no hacemos nada con un pene grande y que no logre satisfacer a su pareja. Pues obviamente, como dice Lino, que al minuto o a los 2 minutos de haber iniciado el acto sexual, pues ya el hombre ya tiene en este caso. Yo, acá hay una pregunta. Ajá, esa te iba a decir la pregunta. ¿Qué dice, la del estrés? ¿Qué sucede si una de las partes está con estrés y por complacer a su pareja tiene intimidad? Esa. Ajá. ¿Qué tanto afecta de manera favorable o no a quien tiene el estrés? Definitivamente el estrés sí puede tener mucha repercusión en la actividad sexual de la persona. En el caso de los hombres, la parte psicológica, la parte del estrés está muy relacionada con el estrés, ¿ok? El estrés puede disminuir sustancialmente el apetito sexual, incluso el deseo sexual y las erecciones en el hombre, ¿ok? Tanto la eficacia como que hayan o que no hayan hayan erecciones, perdón. Entonces sí tiene mucho que ver, lo mejor es no ir con estrés a tener una relación sexual y si tiene estrés es tratar de solucionar su problema porque sí puede repercutir. Con esto quiero contar una anécdota de un paciente que una vez me comentó, más o menos para que me entiendan. Él me decía, doctor, lo que pasa es que tengo problemas de erecciones. Ay, le preguntaba en el interrogatorio, ¿cómo hacían tus erecciones? Me decía, no, doctor, mire, yo con mi pareja era de verdad que era fenomenal, yo tenía buenas erecciones, hombre joven y mujer joven. Yo tenía unas erecciones brutales, yo tenía buenas relaciones con mi esposa, nosotros llegábamos al orgasmo juntos, nos poníamos de acuerdo para llegar al orgasmo juntos, durábamos mucho tiempo, en una sesión podíamos tener 2, 3 orgasmos, todo era espectacular, todo muy bien, ajá, entonces cuéntame, y dije, ¿cuándo tienes problema? No, bueno, yo tengo este problema hace como 4 meses, ajá, cuéntame, ¿qué pasó? Y empieza a hablar con el paciente y el paciente te empieza a contar. Entonces, paciente que no tomaba drogas, no consumía cigarrillo, trabajador, sano, aparentemente, hasta que él me dice, doctor, lo que pasa es que yo le voy a decir la verdad, yo le fui fiel a mi esposa, y mi esposa se enteró de mi infidelidad. Y ella se quiso separar de mí, pero no se ha separado porque tenemos 2 hijos. Y como tenemos 2 hijos, no nos queremos separar. No nos hemos separado. Entonces mantenemos relaciones, pero ya las relaciones no son iguales. Entonces yo le decía, no van a ser iguales más nunca. Porque ella, en su cabeza,
tiene la infidelidad como causa, como algo que tú le hiciste y no te lo ha perdonado y tal vez no te lo perdonará. Entonces, cuando ella va a la relación contigo, ya no va en la misma situación que iba antes, cuando tenían placer, cuando llegaban al orgasmo los dos juntos, cuando tenían 30 minutos de relaciones sexuales por cada orgasmo. Ya eso, tal vez, hasta que no solucionen el problema de la infidelidad, hasta que ya no te perdone o hagan borrón y cuenta nueva, tus relaciones sexuales no van a ser igual. Para que veas la magnitud y con esta anécdota quisiera responder un poco esta pregunta del estrés. Porque él me decía, y ese problema que ya ella no disfrutaba el sexo con él, hacía que él tuviera problemas de disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque cuando él iba para la relación, él iba predispuesto de que ella no iba a disfrutar. Entonces como que iban como que obligados a hacer una relación sexual obligados. ¿Por qué obligados? Bueno, porque se mantenían como pareja para cuidar la imagen y para cuidar a sus niños que no tuvieran el problema de tener dos padres separados. Pero ya como pareja no había química, no había feeling, esa química que siempre hablamos ya no existía. Entonces eso es un problema súper grave y en este paciente traía un problema y todo se radicó en una infidelidad que hizo que su esposa cambiara esa química, ¿ok? Claro, y Entonces, quería acotar a eso tan importante que acabas de comentar, que eso afecta el deseo sexual. Obviamente, podía haber en el deseo sexual, estaba en esa fase de excitación, y la mujer muchas veces pierde la concentración, y de hecho eso está descrito, que una de las causas de que pierda la concentración la mujer durante la fase de excitación es problemas con la pareja, problemas no resueltos con la pareja, estrés, algún problema familiar, alguna enfermedad familiar, que sí hay la excitación, pero en ese momento la paciente o el hombre también se desconecta por esa preocupación de estar y ya no, o sea, ya no logra esa fase de excitación completa. Entonces, en este caso es oportuno porque justamente tú estás diciendo, la mujer probablemente sí se excitaba, había el calentamiento chévere, pero cuando ya ella estaba en esa fase de excitación, recordaba la infidelidad y obviamente ya ella no iba quizás a disfrutar tanto del acto sexual. Entonces, eso es lo que le pasa a muchas parejas, jóvenes, no jóvenes, independientemente de la edad, que si hay problemas o si hay estrés, hay mucha carga laboral, van a disminuir su frecuencia sexual y no va a haber un disfrute como tal de las relaciones. Ahí sí yo les hablo del estrés, ese es mi campo. Así es. Entonces, el estrés se supone, a la ansiedad y el estrés o la depresión, cuando hablamos, el estrés es, digamos, un momento de preocupación permanente a algo que te está pasando o a algunas situaciones o algunas cosas que te están pasando. Cuando estrés que lo podemos tener nosotros se convierte en un estado de ansiedad o un estado depresivo y hay una alteración a nivel del funcionamiento neuronal. Cuando hacen las preguntas de la ansiedad es un estado de hiperalerta. Cuando nosotros estamos en un estado de hiperalerta, de manera desorganizada, de manera patológica, las funciones de defenderse o de pánico, de miedo, en donde el ser humano tiene la parte del cerebro que es el primitivo, el que te permite atacar o huir ante un peligro, ante un problema. Entonces, eso es lo que se activa. Cuando uno está en un estado de hiperalerta, uno no está pensando en tener relaciones, ¿sí? Y si le obligan, no lo va a disfrutar. Entonces está la disfunción eréctil, están los problemas de sentir placer en las mujeres, porque uno tiene ese estado de hiperalerta, hay un exceso, una descarga descontrolada de adrenalina, en donde uno lo que está pensando es tiene miedo a morirse, ¿no? Tiene miedo a volverse loco, a perder el control con pensamientos, pero los pensamientos están en las neuronas, o sea, la mente no es algo etéreo. Eso tiene que ver con que si ha habido un problema estresante, si ha habido alguna infidelidad, ya hay una alteración a nivel biológico, a nivel neuroquímico, a nivel cerebral, que puede estar alterando también tanto los neurotransmisores, las hormonas y ya todo el funcionamiento genital. Entonces esto va mucho más allá de solo el pensamiento, de pensarlo nada más, sino que hay una serie de cambios que se desarrollan en este tipo de problemas. Entonces definitivamente,
sí, el estrés puede generar cualquier tipo de disfunción eréctil en los hombres o eyaculación precoz, que es el otro extremo, pero no hay un buen desempeño en los hombres y en las mujeres también. O sea, puede ver incluso con la falta de lubricación y falta del deseo sexual, las ganas de no tenerlo, porque no se activa ese circuito de placer que hablábamos al principio. Y como lo que decía en algún momento, lo que decías Lino y Bérgica también, acerca de la comunicación, ¿no? Esto tiene que ser consensuado, porque si la persona está con ansiedad, entonces, y la otra persona y la pareja está con ganas, pues ahí hay una dificultad en la relación, de comunicación. Entonces, para que haya una adecuada relación sexual, tiene que haber una comunicación asertiva, ¿no? Uno tiene que hablar y soltar sus cosas. No es como decir, no, hoy es jueves, hoy es sábado, ya me tocó, así no quiera, me tocó. No, pues uno tiene que hacerlo y que lo tiene que hacer como, no por obligación, sino porque tiene que nacerle. Y si no hay esa disposición en ese momento, pues se habla y se ve qué maneras se pueden tener en cuenta, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ahí como nos decían, ¿no? ¿En qué momento el sexo pasa a ser frecuente, a convertirse en una conducta sexual compulsiva? La compulsión es una conducta repetitiva que genera un problema en el funcionamiento cotidiano. O sea, uno tiene que estar haciendo varias cosas de lo mismo, en este caso el sexo, pero que altera su funcionamiento cotidiano. Es decir, que uno deje de ir a trabajar, deje de hacer sus responsabilidades, las responsabilidades que tenga que hacer solamente por tener relaciones sexuales. O sea, uno puede tener 10 relaciones sexuales y si es consensuado, hay el tiempo, que sea un domingo, que no trabaje, pues uno se puede tirar 20 relaciones sexuales con su pareja o lo que sea, pero no hay una alteración en su funcionamiento cotidiano. Por eso, nosotros en salud mental, en psiquiatría, en psicología, vemos que se trata de un problema, de un trastorno, incluso en los casos de que se necesite medicar, cuando hay una alteración en su funcionamiento cotidiano. Mientras no haya alteración en su funcionamiento cotidiano, no se considera un trastorno. Y ahí también tenía la consulta acerca de la comunicación asertiva, acerca de otro tipo de prácticas que también pueden ser dentro de la pareja y que no sé desde el punto, eso quería preguntarle a Bérgica, desde el punto de vista femenino, qué tan manejadas pueden ser acerca de las prácticas, no sé, del sexo contra natura, por ejemplo, la masturbación en mujeres, que son cosas muy tabús, pero que realmente son parte del sexo, ¿no? Y no solamente pues que uno lo haga, sino que sea con ayuda de la pareja. Bueno, esta cuestión que tenía como, quería que nos comentes, a ver. Eso es súper importante. Fíjate que lo estaba apuntando aquí para que no se me escapara, acerca de la masturbación femenina. Existe la masturbación masculina y la femenina. O sea, eso es un acto totalmente normal que también, lamentablemente, tiene en la sociedad, hay mucho tabú respecto a eso, ¿no? Se ve más normal que el hombre sea el que se masturbe y no que lo haga la mujer. Y muchos hombres creen que si la mujer lo hace o lo practica es porque no se siente complacida. Y eso no es cierto. De hecho, los mejores orgasmos las mujeres lo pueden experimentar a través de la masturbación. Entonces eso no significa que no quieran a la pareja o que ellos no las estén complaciendo. Significa que la mujer con estimulación, en este caso pues, manual o el uso de algún de juguete sexual de su preferencia, puede estimular el clítoris y esto como tiene tantas terminaciones nerviosas, esto le va a generar una sensación de placer intenso, incluso que no se logra tan intenso con la penetración. Entonces, eso es importante que la pareja lo converse y que incluso pueda ser el hombre que a través de la masturbación pueda hacer llegar al orgasmo a su pareja. Entonces, es más que nada algo tabú, porque como no es tan frecuente o nadie lo habla, o muy pocas personas lo hablan, entonces como que la sociedad hay como que un silencio respecto a eso. Igual respecto al sexo anal, eso es un acto sexual que eso, si hay la pareja lo apoya, ambos lo desean, ¿ok? Con previa preparación, que eso es importante saberlo, y de una vez vino lo conversábamos, bien importante, y él lo explicaba muy bien. O sea, la preparación de la región anal, porque obviamente
obviamente es una zona muy, muy estrecha, que obviamente si no se hace consensuado, o si no se hace de la forma correcta, pues va a traer, no va a traer placer, sino que va a traer, al contrario, consecuencias y dolor y el rechazo de la mujer. Entonces, todo lo que se haga con deseo y se haga dentro de una habitación de forma consensuada es válido, que sea también seguro, ¿no? Obviamente es válido, pero siempre que lo converse la pareja. La masturbación femenina cada día son más las mujeres que conocen su cuerpo y se masturban, y eso no significa que no quieran a sus esposos, a sus novios, a sus parejas, para nada. Y si ella te invita a que lo hagas con ella o que seas partícipe de ese momento, pues siéntete afortunado, o sea, al contrario de sentirte mal, más bien siéntete afortunado de que tu pareja quiera compartir ese momento tan importante contigo. Y pues nada, convérselo y créame que ya después la experiencia lo van a disfrutar al máximo los dos. Eso es bien importante. Y que lo del sexo anal también es un tabú. Bueno, Lino como urólogo también puede explicar que cuál es quizás el hombre es el que más insiste en iniciar una relación, una penetración a ese nivel, pero siempre que se haga con todos los cuidados, con la preparación pertinente, pues puede haber un disfrute de ambos, ¿no? Y que el hombre utilice preservativo. Es importante que el hombre se proteja, no por, eh, por embarazo, porque definitivamente no va a salir embarazada, pero el ano, el recto, es una cavidad naturalmente contaminada. Y la vía urinaria, la uretra, la vesícula seminaria, la próstata son cavidades asépticas, es decir, limpias, que no tienen infección, no tienen bacterias. Al introducir el pene en el ano, yo me puedo contaminar y me puede producir uretritis, prostatitis, cistitis, orquitis, es decir, inflamación de los testículos, inflamación de la próstata, inflamación de la vejiga urinaria, inflamación de la uretra. Entonces, como protección, debo colocarme preservativo. Siempre, siempre. En el 200% de las veces que tengamos sexo anal, debemos colocarnos preservativo, porque si no, corro yo riesgo como hombre a hacer una infección urinaria. ¿Ok? Hacer una infección de la vía urinaria. Entonces es importante, por favor, todos los caballeros y las damas que están en nuestro live, llévense eso. Siempre deben usar preservativo. No le estamos diciendo que no lo hagan. Estamos diciendo que cuando lo hagan, preparen a su pareja una buena dilatación, una buena lubricación, porque el ano no está diseñado para eso. Usen una buena lubricación y el hombre debe colocarse un preservativo. Siempre preservativo. Y que nunca después de hacer de penetración anal, no ir a la parte vaginal, por favor, que luego llegan las pacientes con superinfecciones vaginales. Entonces es importante, si hubo la penetración anal, retiras el preservativo, y si ahora pretendes penetrar vagina, un nuevo preservativo, ¿ok? Para ese momento. Eso es súper importante, por favor, que no quieres llevar por el momento o lavarse. O sea, que en ese momento de emoción y de excitación, entonces pretenden de una vez hacer el cambio a la vagina y le llevan todas las infecciones y todos los gérmenes y bacterias a la vagina. Sí, exacto. Mira, aquí hay una pregunta que me llama. Hay dos preguntas que quiero contestar. Una dice, ¿cuál es la velocidad con la que sale el semen durante la eyaculación? La velocidad más o menos con la que sale el semen es de 40, pero es que está buena la pregunta, de 40 a 50 kilómetros por hora. Más o menos es la velocidad con la que sale el semen. 40 a 50 kilómetros por hora. Pero una pregunta que siempre hacen los pacientes, que quiero aclararla porque veo que hay muchos pacientes varones en nuestro live, es que la cantidad de semen que debe salir durante una eyaculación normal es aproximadamente de 2 a 5 cc. De 2 a 5 cc. Y que después de los 55 años, esa cantidad, ese volumen de semen puede disminuir producto de la disminución de la testosterona y producto de la edad. Puede disminuir, pero que no necesariamente significa que haya alguna alteración. Sin embargo, en pacientes más jóvenes que a veces acuden a consulta porque refieren o expresan que tienen una cantidad baja de semen, sí se puede deber a otras enfermedades. Se puede ver, como lo dije anteriormente, a la diabetes. La diabetes puede hacer
puede producir algo que se llama eyaculación retrógrada, que es que el semen, en vez de ir hacia adelante y salir por el semen, se devuelve y se va hacia la vejiga urinaria. ¿Ok? Entonces eso lo produce la diabetes. Hay algunos medicamentos que indicamos como los medicamentos que mandamos para el tratamiento de la próstata, de la hiperplasia prostática, que también produce lo mismo, que es la eyaculación retrógrada, que el semen, repito, el semen en vez de ir hacia adelante, en vez de ir hacia el pene, se va hacia la vejiga. Esto no le va a traer mayor problema, simplemente cuando orine, el paciente va a botar el semen ligado con la orina. Entonces, no trae problema, los hombres muchas veces les causa preocupación porque refieren, mira doctor, que yo ya bajé la libido. Ajá, ¿y por qué bajaste la libido? Yo tengo 5 relaciones diarias, pero bajé la libido. Ajá, pero ¿por qué bajaste la libido si tienes 5 relaciones diarias? No, porque el semen es menos, mi cantidad de semen es menos y tengo un problema de la libido. Eso no es disminución de la libido. Eso es disminución del volumen del semen y puede deberse a muchas causas. Incluso puede deberse a una baja ingesta de líquidos. Si tomamos poco líquido, podemos tener poco semen también. Entonces, a veces mejoramos la ingesta de agua y mejora el volumen del semen. Otra pregunta que está aquí que es súper importante y la quiero contestar. Doctores, ¿una persona hipertensa con medicación puede verse afectada en su líbido y puede tomar Viagra? Definitivamente la hipertensión arterial sí puede alterar su líbido. Muchos medicamentos que se toman para la hipertensión, como lo dije antes, y medicamentos que se toman no solamente para la hipertensión, sino para triglicéridos y colesterol, unos medicamentos que se llaman estatinas. Uno de los efectos secundarios es que pueden disminuir la libido y pueden disminuir la erección. Es competente que cuando ustedes vayan con su cardiólogo y le hagan esa pregunta, doctor, ¿y estos medicamentos pueden alterarme algo en el cuerpo? ¿Pueden tener efectos secundarios? Y su cardiólogo le va a decir que sí, le puede afectar la libido y ya el paciente sabe que es por la medicación y no es que le está pasando algo malo, sino que es por el medicamento. Incluso le puede cambiar el medicamento y hay medicamentos que no producen alteración de la libido ni de la función eréctil, ¿ok? Ahora, la otra parte de la pregunta dice, ¿puede tomar Viagra? Con esto quiero aclarar. Los medicamentos que se usan para la erección, entre los cuales está el Viagra, pero hay muchos, está sildenafilo, tadalafilo, etcétera, varios medicamentos que se usan, no están contraindicados en los pacientes que son hipertensos. Es decir, un paciente hipertenso puede tomar estos medicamentos. De hecho, les cuento, estos medicamentos cuando se inventaron para tratar la hipertensión arterial. Lo que pasa es que cuando hacían las pruebas a los pacientes, que hacían el estudio y se terminó el estudio y le dijeron al paciente, mire señor Cris, ya terminó el estudio, deme las drogas que le sobraron porque ya sabemos lo que hace el medicamento si baja la presión arterial. La esposa del paciente le dijo, no doctor, usted no le va a quitar el medicamento a mi esposo. ¿Pero por qué no? Señora, no le quite porque ahora mi esposo me responde muy bien en la cama de que tome esa pastilla. Entonces el laboratorio se dio cuenta de ese efecto secundario que ellos no lo estaban tomando en cuenta, sino que fue un efecto secundario, ellos lo vieron el poder económico y usaron el medicamento para la disfunción eréctil, pero fue un medicamento que en teoría o principalmente se iba a usar para la hipertensión arterial. De hecho, esos medicamentos se usan para la hipertensión pulmonar. Y se usan para otras patologías que no hacen efectos secundarios. Ahora bien, ¿en quién está contraindicado el uso de ese tipo de medicamentos? Está contraindicado en pacientes que hayan hecho infartos cardíacos, infartos al corazón, y tomen algún medicamento que le ayude, que le produzca vasodilatación, como los nitratos. Aquellos pacientes que toman nitratos, que son unas pastillitas que toma el paciente cuando tiene angina de pecho, cuando tiene dolor en el pecho, cuando tiene un infarto, está contraindicado que tomen este tipo de medicamentos. ¿Ok? Para el resto de la población no está contraindicado, al menos que sea alérgico. Pero pacientes hipertensos, como los repito, no está contraindicado. Estos medicamentos pueden producir... Continúa. Que aquí hay otra para que culmines con eso del Viagra, que dice que qué efecto puede tener el Viagra en una persona joven que no lo necesita. Ok, entonces ahí va. ¿Qué efectos secundarios principalmente, no digan Viagra, digan los medicamentos para difusión eréctil? Está haciendo publicidad. Publicidad. Están haciendo publicidad aquí gratis. ¿Qué
¿Qué efectos secundarios tiene una persona joven o una persona mayor? Bueno, los efectos secundarios que tienen es que puede producir cefalea, dolor de cabeza, porque ellos son vasodilatadores. Y como son vasodilatadores, pueden producir dolor de cabeza. Un dolor de cabeza intenso, como una migraña. Pueden producir también que la cara se le ponga roja, sobre todo en las personas de tez blanca, que tengan la piel muy blanca, les puede poner la cara color rojo y las orejas también se pueden poner rojas. Más que todo eso es lo que produce los medicamentos. Muchos pacientes preguntan, doctor, ¿crea dependencia? Puede crear dependencia, pero una dependencia mental, no una dependencia del medicamento, sino que el paciente puede llegar a creer que para él tener una erección se tiene que tomar la pastilla. Pero el que se está bloqueando es él el que se bloquea y dice, yo necesito, para tener una erección necesito la pastilla. Pero no es la pastilla la que crea dependencia, es la mente del paciente o del usuario el que crea la dependencia. Y otra cosa, para finalizar, importante, cuando vayan a tomar la pastilla, y lo digo porque los pacientes dicen, doctor, usted me mandó la pastilla, pero no me funcionó. La pastilla para que funcione tiene que tomarse como mínimo 2 horas antes del acto sexual. No lo puedes tomar cuando estás entrando a la habitación porque no te va a funcionar. Te la tomas ahí y te va a funcionar cuando la muchacha se fue para su casa. Y ahí ya no te sirve. Te vas a tener que consolar tú solo. Porque la pastilla te va a servir cuando estés solo. Causa risa, pero es que es cierto. Los pacientes dicen, doctor, yo me tomé la pastilla. Es mala la pastilla, no. La pastilla tiene que tomarse como mínimo 2 horas antes del acto sexual. Por eso nosotros recomendamos que se lo tome en la mañana. Es decir, si él piensa salir a una discoteca, ahorita no por la cuarentena, pero normalmente, pues, si piensa estar con su pareja en la noche, no digamos una relación eventual, sino programada. Vas a estar con tu esposa, con tu pareja, necesitas la pastilla, tómate la pastilla a las 3 de la tarde. Y la relación la vas a tener a las 9 de la noche, no hay ningún problema, a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque otra cosa importante es que debe tomarse lejos de las comidas. La comida, la grasa, inhibe la absorción, retarda la absorción del medicamento. Entonces yo voy a un asado, a una parrilla, me tomo la pastilla, ay, no me funcionó la pastilla. No, no fue la pastilla, fue que te la comiste con la parrilla, con la comida y no te funcionó. Entonces, 2 cosas importantes, por lo menos 2 horas antes del acto sexual y lo otro, alejado de las comidas. Perfecto. Yo quería responder una pregunta que se me había pasado, que decía que si hay algunas patologías en las mujeres que pueden afectar el libido, ¿no? El deseo sexual. Fíjense, pacientes que están dando lactancia materna, ¿okay? Pueden verse afectados, puede haber un aumento de la resequedad vaginal y una disminución de la libido. Algunas usuarias de anticonceptivos orales, ¿okay? También pueden ver disminución de su deseo sexual, incluso resequedad vaginal. Eso es importante. Para este grupo de pacientes, tanto las usuarias de anticonceptivos como las pacientes que están lactando, siempre les sugiero que usen un lubricante, ¿okay? A base de agua, que les permita pues una mejor lubricación en esa zona y que puedan ser placentera la relación sexual. Si el motivo es que no tienen deseo sexual, y muchos me lo comentan que ya, o sea, que como que ya la pareja está quizás haciendo la salvedad de que no han tenido intimidad después del parto, por ejemplo, es importante, chicos, que sepan que hay que rescatar toda la parte que habíamos comentado de la estimulación en este tipo de pacientes para lograr su excitación y posterior relación sexual. Hay patologías o hay situaciones en la vida de la mujer, por ejemplo, lo que es la perimenopausia y la menopausia, donde hay una disminución de la libido, es totalmente normal. En un porcentaje mayor del 80%, muchas pacientes pueden presentar disminución del deseo sexual, y en esta paciente es por la disminución de las hormonas sexuales femeninas, incluso de la testosterona. Entonces, para esas pacientes existen tratamientos que nos van a ayudar a mejorar todos estos síntomas que se presentan en esta etapa, y además nos ayudan a mejorar el libido. Entonces, no es que la paciente cuando llega a la menopausia no va a tener vida sexual, al contrario, muchas mujeres llegan a la menopausia siendo jóvenes y siendo sexualmente activas. Entonces, uno lo que trata son los síntomas y las ayuda a le da medicamentos, bien sean naturales o hormonales, para mantener una estabilidad de esa parte hormonal y que pueda seguir con su vida sexual, obviamente, y no tener dolor durante la penetración por la resequedad propia que se va a experimentar en la vagina. Y
bueno, también sí existe en algunos poco porcentaje de casos, si hay una patología en la hipófisis, como prolactinoma, eso también puede disminuir el deseo sexual. Eso que se había quedado pendiente de las preguntas. Bélgica, tengo entendido acerca de digamos que las etapas de la excitación en el hombre pueden ser diferentes a las etapas de la excitación en la mujer. ¿En qué sentido? En que normalmente lo común en el hombre es que, bueno, va por una etapa de excitación, llega a una meseta, puede ser el clímax, ¿cierto? Eso que Lino lo maneja, y después la eyaculación, y muchas veces se da la vuelta y a roncar, ¿sí? Que ya nos habías explicado que por las endorfinas, pero en las mujeres las etapas de la excitación pueden ser diferentes, ¿no? Pueden haber multiorgasmos, puede ser meseta, puede ser también un pico, no sé. Sí, A ver si nos explican ambos, porque ambos son los... Sí, tenemos la fase, inicia con el deseo sexual, obviamente, viene la fase de excitación, la meseta, el orgasmo, que es el momento de mayor placer en la mujer, y luego viene la fase de resolución, que es cuando ya todos los niveles hormonales van a disminuir y a llegar a sus valores normales. En el caso de la mujer, durante todas las etapas va experimentando cambios a nivel de su cuerpo. ¿Okay? En la fase de excitación es común, hay un engrosamiento de los labios, hay una erección de los pezones, ¿okay? Hay un mayor llenado de todo lo que es la vulva, por eso muchas pacientes se pueden sentir ellos lo refieren como inflamadas, ¿no? En esa zona, y es por esa fase de excitación. Cuando ya la paciente pues llega al orgasmo, que llega a su momento de mayor placer, es muy común que puede suceder dos cosas realmente en la mujer. Recuerden que no todas las mujeres somos iguales, muchas mujeres pueden, después de ese orgasmo, sentir o pasar a una etapa de querer estar acurrucada con su pareja, ¿okay? Buscar una parte más afectiva en la pareja, o al contrario, muchas pueden todo lo opuesto, darse la espalda y no querer ni también. que las toquen, sí. Todas las mujeres somos una caja de sorpresas. Y eso puede suceder, entonces muchas veces el hombre cree que la mujer no disfrutó el acto sexual porque toma esas actitudes, pero eso es una de las etapas, o es la etapa final, que es normal, ¿okay? Y también eso que nos iba a escapar, Lino, también, que lo tengo apuntado por aquí, eso de que vamos a llegar juntos al orgasmo, y si no, es como que no hubo disfruto o el placer de la pareja. Eso tampoco es cierto. La mujer puede llegar al orgasmo en un momento distinto al hombre. Eso no necesariamente es lo que va a catalogar si la pareja disfrutó o no disfrutó del acto sexual. Entonces eso también es importante, porque es mucho motivo también de preguntas frecuentes en la mujer, y que, doctora, pero es que yo no llego con mi pareja, y él me pide para llegar juntos al orgasmo y no lo logro. Entonces, no necesariamente la mujer tiene que, incluso la mujer puede el hombre llegar al orgasmo y la mujer no. ¿Okay? O al contrario, llegar 2 o 3 veces, así normalmente. O la mujer llegó y el hombre no ha llegado, y después la mujer puede llegar a tener un orgasmo, porque tenemos esa posibilidad de ser multiorgásmicas, que eso nos los envidian los hombres realmente, ¿verdad, Lino? Sí, así es. Esa es una de las envidias del hombre hacia la mujer, porque la mujer puede llegar 2, 3 veces perfectamente, entonces el hombre no, el hombre llega y pues tiene que volver a iniciar, y no inmediatamente, tiene que volver a pasar las etapas, mientras que las mujeres no, después de un orgasmo, pues, solamente con eso no podemos tener otro orgasmo. Maravilloso. Es decir, que cuando Bélgica dice que puede llegar 3 veces, es decir, puede tener 3 orgasmos, es en un coito, en una penetración. Luego el hombre que tiene el orgasmo debe durar un tiempo aproximadamente de 30 minutos, que se llama fase de meseta. ¿Meseta por qué? Porque así lo estimulen, él no tiene erecciones. Claro, esto no es en todas las personas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se explica que hay casos que puede uno tener actividad sexual más de 10 veces y algunas complicaciones futuras? Pregunta. Más de 10 veces, no sé si hace la pregunta en la misma noche, pues en el mismo día 10 veces. Definitivamente, dependiendo de eso que hablamos anteriormente, de la cultura, de la testosterona, un hombre puede tener 10 veces, 10 erecciones en el día y tener 10 relaciones sexuales en el día o en una noche completa, no dormirá. Pero lo que sí es cierto es que entre una y otra tiene un tiempo aproximado de 30 minutos
para recuperarse y nuevamente volver a tener una erección. Cuando yo digo 30 minutos, eso es un promedio. Ese 30 minutos puede ser un poco más corto, puede ser un poco más largo, pero aproximadamente en la población general es de 30 minutos. Y si la persona lo tiene 10 veces en una noche, que primero lo felicito por el aguante que tiene, la energía que tiene, y felicito a su pareja, tiene que ver también cómo lo maneja su pareja. Es decir, si a su pareja también le gusta tener 10 relaciones sexuales en la noche, porque me imagino no, es así, el frote o cuando el hombre penetra a la mujer, ese roce del pene en la vagina puede producir cierta inflamación, cierta irritación si se hace muy repetido, ¿no? Entonces, yo diría que las complicaciones a futuras que pueda tener puede ser que le traiga algún rechazo después de su pareja de que no quiere, que le moleste, pues le moleste un poco la fricción del pene en la vagina, le moleste un poco y le cause a ella una vaginosis, una dermatosis. Bélgica sabrá más de eso que yo, les podré explicar mejor pero le puede producir eso. Sí, también. Esas serían las consecuencias a futuro que podrían traer. Una de las consecuencias. Así es. A ver. Habla la infidelidad. Acá preguntan, ¿la infidelidad se debe a temas de insatisfacción sexual con la pareja o no necesariamente? Y que si eso necesita terapia o posibilidad de revertir. Bueno, si tiene cura o se puede superar. Bueno, el tema de la infidelidad es multicausal, ¿no? Bueno, y es un tema muy polémico. Hace algunos años, no sé si vieron ese que existía el gen de la infidelidad y todo el mundo empezó a decir, pues, para culpar su infidelidad al gen, que era una enfermedad genética. Esto es multifactorial porque puede ser debido a problemas de inseguridad que pueda tener la persona, o puede ser la necesidad de aprobación por otras personas, puede ser que haya una disfunción de pareja, digamos, de conflictos, ¿sí? O puede ser que también tenga algún problema, una enfermedad, un trastorno psiquiátrico que tiene que ver con la lujuria no entendida como pecado, ni como una cuestión moral ni religiosa, sino la adicción al sexo. Entonces, cuando ya existe, y que bueno, nuevamente, cuando una persona se considera que tiene lujuria o que tiene una adicción al sexo, cuando este tipo de prácticas sexuales, que no solamente es tener relaciones con otra persona, sino la pornografía, el tema de las prostitutas y la masturbación, todo lo que va enlazado o lo que engloba la parte sexual, está generando también un problema a nivel del funcionamiento cotidiano. Es decir, que, por ejemplo, tenía algún paciente en algún momento que me decía, doctor, yo estoy trabajando y no puedo terminar una hoja porque me paro y me tengo que ir al baño a masturbarme. O sea, no podía ni siquiera trabajar porque, o sea, la necesidad de sentir ese placer, que es una adicción. Finalmente, todas las adicciones son una alteración o un acelere, por decirlo así, de manera cotidiana del circuito del placer, ¿no? Entonces, uno no es que sea adicto solamente al sexo, o adicto a la pornografía, o adicto a la marihuana, es adicto. O sea, la enfermedad de la adicción tiene un componente genético que tiene que ver con una alteración del circuito del placer, y uno puede terminar diciendo, no, mi problema ya lo superé con lo del sexo, lo superé, y entonces se mete al alcohol, ¿sí? O superé lo del alcohol y me meto al cigarrillo, pero de manera tal que afecta su funcionamiento en el trabajo, en sus cosas, en lo que tenía que hacer, en sus responsabilidades. Entonces, para más o menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de salud mental, la infidelidad no es solamente que sea un problema de insatisfacción sexual, que puede ser, pero no es solamente eso, y se tendría que manejar con una orientación profesional por parte de psicología, y en el caso de que sea necesario, por parte de psiquiatría. Dicho sea de paso, para saludar por ahí algunas licenciadas de psicología que encontré por ahí, que las vi, que las hice entrar, y a todas a todos los amigos de Chile, que hay bastantes que entraron acá.
Bueno. Sí, bueno, había varias preguntas acerca de esto, si la infidelidad se debía a temas de insatisfacción con la pareja o no necesariamente. O sea, si una persona, independientemente del sexo, mujer o hombre, son infieles, que eso se debe porque se siente insatisfecho con su pareja o no necesariamente. Creo que lo que tú decías, ¿será que hay algún gen entonces que hace a esa persona infiel? Y ya lo aclaraste, pues. Ya te dijiste que esa era una teoría que se creía, ¿no? Que había el gen. No sé si se nos está escapando alguna pregunta. Bueno, aquí lo que decía de lo del tema de las parejas, yo no soy psiquiatra escribí, pero yo pienso que la comunicación es importante y cuando una pareja enfrenta un problema de infidelidad, pues obviamente primero conversarlo y buscar la ayuda profesional va a ser de mucha utilidad para salvar la relación si fuese el caso y si ambos estarían dispuestos. Y como ya lo habíamos comentado antes, eso es un problema que si no se corrige, si no se supera, si no se perdona, pues va a empezar a afectar la parte sexual de esa pareja, por lo que ya comentábamos que durante el acto sexual pues van a recordar el problema o la infidelidad y muchas veces empieza a haber problemas en la vida sexual propiamente, ¿no? A ver... No sé si para cerrar yo creo que es importante hablar acerca de las infecciones que se pueden presentar posterior a las relaciones sexuales, porque también es motivo de consulta frecuente, no sé si le pasa también a Lino, desde posterior al acto sexual las pacientes acuden porque presentan molestias para orinar o sienten dolor, básicamente después del acto sexual, y Lino más o menos lo dijo ahorita durante lo que es la penetración reiterada, ¿no? En un maratón de un fin de semana, por así decirlo, las pacientes, los lunes es el día que las pacientes acuden a consulta por molestias urinarias, en las vías urinarias, y eso se debe al ascenso de bacterias que durante la penetración puede haber un ascenso de bacterias a través de la uretra y pueden producir inflamación de la vejiga. Por eso es importante que nosotros recomendamos posterior al acto sexual realizarse, lavarse los genitales, tanto el hombre como la mujer, obviamente. Siempre la hidratación es súper importante. Yo también particularmente les recomiendo a mis pacientes el cambio de ropa de cama con cierta frecuencia, el uso de ropa íntima de algodón también es súper importante, y que sientan y que sepan las pacientes que posterior a las relaciones sexuales es normal que sintamos como leve inflamación a nivel de la vulva, ¿okay? Es lo esperado por todo lo que les comenté de que hay un ensanchamiento, un aumento de volumen por todo el flujo sanguíneo que va hacia los genitales de la mujer, y por eso muchas mujeres dicen, doctora, después de la relación sexual siento como que estoy inflamada, ¿no? Entonces eso es normal después del acto sexual. Lino, no sé tus recomendaciones en el caso de los hombres. Oye, en el caso de los hombres igual, nosotros recomendamos siempre mantener una buena higiene de lo que es la parte íntima, de lo que es los genitales. Un hombre debe bañarse, lavarse sus genitales, retraer su prepucio y lavar el glande con un jabón preferiblemente de pH neutro. Si el hombre quiere usar el jabón de su pareja, lo puede usar, pero nosotros recomendamos generalmente jabones con pH neutro. Es importante lavarse los genitales antes y después de la relación sexual, y preferiblemente después de la relación sexual orinar como una, digamos, una medida para lavar lo que es la uretra, limpiar la uretra con la misma orina, tratar de orinar después de la relación sexual. También nos van pacientes a... Cortarse el vello púbico. ¿Perdón? También, el vello púbico. Eso. El afro. Cortarse, quitarse el afro, cortarse por lo menos podarse o rasurar su parte púbica, todo el vello púbico, incluso el vello que tenga el escroto, también tratar de rasurarlo, de podarlo un poquito con una tijera. Y a veces tenemos pacientes que en la consulta, después de un coito, después de una relación sexual, van a veces con algún ardor a nivel del prepucio, a nivel del glande. Se hacen algunas grietas en algunos pacientes que tienen fimosis, que es un anillo estenótico del prepucio, y a veces van pacientes pensando que es una infección y sencillamente es que por eso que decía de la fricción, del roce, se hace una irritación de la piel del prepucio y le arde y le molesta un poquito. También tenemos pacientes que van a la consulta con
enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, como el herpes. Recordemos que la gonorrea es esa secreción purulenta, blanquecina a través de la uretra, que arde mucho cuando el hombre orina, que se presenta aproximadamente 4 a 6 días después de la relación sexual y que la mujer es portadora, no lo padece, no presenta síntomas, pero ella es portadora. Y el contagio se puede hacer por el coito vaginal e incluso por el sexo oral, porque la mujer en su faringe puede contener la bacteria, la Neisseria gonorrea, que es la que produce la gonorrea, y transmitírsela al hombre. ¿Okay? Entonces, recordar que siempre no es un delito tener una gonorrea, pero sí es un delito no tratársela, porque puede traer complicaciones severas como la estenosis de uretra, la estrechez de uretra. Entonces, asumir la responsabilidad, dejar la pena, e ir al urólogo para que sea tratado, porque de no ser tratado puede tener complicaciones permanentes. Bueno, el herpes, que es una úlcera dolorosa que aparece en el pene, que tiene esa característica, úlcera y dolorosa. Y que Y duele está terrible, igual en relacionada la con mujer, en la vulva transmisiones también duele terrible. igual, y que está relacionado con otras enfermedades de transmisión sexual como el HIV. Entonces, por eso también debe acudir a la consulta y bueno, las demás enfermedades de transmisión sexual como el VPH, como la sífilis. Recordar que entre más relaciones sexuales con más parejas tenga en la vida, tengo mayor riesgo de tener mayor cepas de VPH. Entonces, hay que tratar de hacer una vida sexual monogámica, responsable, con una sola pareja, portarse bien. Si voy a portarme mal, usar preservativo. No recomendamos que se porten mal, recomendamos que se porten bien, pero como somos humanos y bueno, es de humanos errar, cuidarse, ¿ok? Siempre cuidarse. Yo siempre, sobre todo cuando van los muchachos jóvenes a mi consulta, pacientes jóvenes, 17, 18, que por lo general van con su papá o con su mamá, yo les digo a su papá y a su mamá que tienen que hablar con su hijo y decirle a su hijo que tienen que tener un preservativo en la cartera, porque es un hombre, está joven y se le va a presentar muchas oportunidades y a lo mejor no las va a querer perder la presión social, por la presión de los amigos, por la presión cultural, no va a querer perder esa oportunidad. Bueno, póngase su preservativo, sea responsable, tenga la relación, no simplemente por un embarazo no deseado, sino por una enfermedad que puede afectarte toda tu vida. Es decir, no solo afectarte, puede cortar el tiempo de vida que tengas. Entonces, sencillamente eso, ser personas responsables, tener educación sexual, tener responsabilidad sexual y disfrutar del sexo. Más nada porque este live es para eso, para disfrutar del sexo, porque es una parte importante de nuestras vidas y así tenemos que entenderlo. Es como comer, es como ir al baño a evacuar, es como bañarnos, es una parte importante de la vida. Bélgica, lubricantes. Sí, Preguntan. recomendamos los lubricantes a base de agua, obviamente que no me alteren el pH vaginal. También, igual que el lino, también recomiendo ciertos jabones, pero con pH neutro para la zona vaginal. La zona de la vulva, yo siempre se lo digo a mis pacientes, es más delicada que la cara. No pueden usar cualquier tipo de jabón para hacer sus partes. A veces usan jabones tan fuertes como, no quiero irme con ninguna en contra de nadie en específico, pero por dar un ejemplo, que es muy frecuente, jabones que son de panela o de glicerina, que son muy abrasivos para la vulva y eso también las condiciona que hay arrastre en la flora vaginal y estén más expuestas a padecer infecciones vaginales. El aseo también es súper importante, el uso de ropa íntima de algodón. Ya les dije, si hay penetración anal, en ese momento no puede haber vaginal. Eh, Cuidarse de las infecciones de transmisión sexual, no sé, Lino, pero el repunte de infecciones de transmisión sexual está fuerte actualmente. Entonces, claro, ahorita Sí. las personas, sí, las personas están, no es porque inician vida sexual, porque yo creo que la educación en la casa hay que hacerla con los jóvenes, porque cada día tienen mayor acceso al internet, a todo lo que son las redes sociales. Entonces, el hecho es que los padres deben impartir esa educación en la casa para que cuando ellos se enfrenten al mundo o en este caso les toque, pues lo hagan de forma responsable. Hay muchas infecciones de transmisión sexual en pacientes jóvenes y pacientes que pueden tener no una, sino 2 y 3 infecciones de transmisión sexual. Entonces, la importancia de acudir al médico, hacer el diagnóstico oportuno, dar el tratamiento, eso va a marcar la diferencia. ¿Okay?
Eso también es súper importante dejar que nos quede de enseñanza en este live. Y como dice Lino, por supuesto, todas las relaciones sexuales consensuadas son válidas, la frecuencia la va a determinar la misma pareja y la forma como van a llegar para sentir placer. Yo siempre, y a mis pacientes se los digo, ya se ríen, pero yo estoy a favor de la masturbación femenina, a que lo puedan hacer en compañía de su pareja, al uso racional de los juguetes sexuales si la pareja lo decide. Okay, también tener mucha higiene con los juguetes sexuales también es importante. Siempre la comunicación con la pareja, estar abierta a nuevas experiencias de forma sana pero y consensuada, que es lo más importante. Y pues nada, si ante cualquier duda, siempre es importante acudir a los especialistas en cada área, ¿no? El urólogo, ginecología, en tu caso psiquiatría, porque incluso yo a Cris me ha tocado enviarle ciertas pacientes, muchos también pacientes en la menopausia que tienen trastornos depresivos por toda esta disminución de la parte hormonal que es importante, y en muchos pacientes realmente crea un impacto en sus vidas importante. Y pues nada, básicamente eso, disfrutar responsablemente de su sexualidad. Yo creo que eso es lo más importante. Bélgica, tengo una consulta acerca de, que me están haciendo, acerca de los lubricantes multiorgásmicos que tengan que ver, o sea, porque tú me estás hablando, me estás contando acerca de los lubricantes, pero digamos como medicados, podrían, pero como los multiorgásmicos, este tipo de cosas. Esos son productos que los venden en los sex shops, ¿okay? Que incluso donde hay además otros tipos de juguetes sexuales también, que tienen en su composición ciertos, no he tenido la oportunidad ni de comprarlos, ni de estudiarlos a fondo, ¿okay? Sabor, pero, olor y de todo. Sí, de que sí, sabor de fresa, de chocolate, tienen olor, entonces eso es como más atractivo en el momento del acto sexual. Pero lo más importante más que eso es que sea a base de agua, ¿okay? Eso es lo más importante porque en el momento disfrutan, pero después tienen tipos de infecciones, entonces, o se irritan, ¿okay? A veces uno no sabe, tienes que leer primero la composición de cada producto, porque como te digo, la vagina y la vulva son bien delicadas, bien coquetas ellas, que no les puede, o sea, no les va bien cualquier producto. Entonces realmente más que nada es ver cuál es la composición, si son a base de agua, ¿okay? Y que esos aditivos que se le colocan, pues hay que tomar en cuenta que puede causar cierta reacción. Realmente, como te digo, no los recomiendo porque no los conozco, no los he podido estudiar, ¿okay? No sé si están hechos a base de agua, pero en los sex shops sé que hay mucho material, muchas cosas cada rato innovadoras que pues permiten como que la pareja seguir experimentando, ¿no? Eso básicamente va a ser. Yo en mi consulta hay una marca que recomiendo, y igual hay ciertos geles íntimos que nos ayudan muchísimo también, que hay de ácido hialurónico para hidratar un poco la zona de la vulva, que también es importante, y en la consulta, dependiendo de la paciente, uno nos puede indicar. Okay. Yo creo que hemos contestado todas las preguntas, si no se nos escapa ninguna. De verdad que yo creo que bastante en específico hemos hecho, abordamos de todo un poquito, ¿no? Para no dejar muchas cosas en el aire. Lino, no sé si quieres decir algo para cerrar nuestro conversatorio. No, igual creo que lo que está bastante completo, bien satisfecho de la conversación. Creo que las personas aclararon muchas dudas que tenían. Y bueno, de verdad que bueno. Tuvimos gente de Chile, gente de Canadá, gente de Perú. Estuvimos internacionales hoy. Sí. Bastante bueno. Sí. Igual nos pueden ubicar en nuestros perfiles, ¿no es cierto? Urólogo, @urólogo Hurtado en Instagram. Bélgica, tu ginecóloga en Lima, @tu ginecóloga en Lima en Instagram. Y mi usuario es Dere Chris Rey, así como se ve ahí en mi nombre aquí. También en Instagram, si tienen alguna duda o algo, esta conferencia está siendo grabada y la vamos a subir a nuestros 3 perfiles para que también las tengan ahí. Y si tienen alguna otra duda, pues puedan contactarse con nosotros, y por favor compartan este video para otras personas también, ¿no? Para que, digamos, que
tengan la oportunidad de escucharlo y resolver algunas dudas que muchas veces es como un tabú y que no quieren hablar porque qué dirán. Pues, aquí hemos tratado, como decía Bérgica, de abordar de todo un poco para aprender acerca más de nuestro poder sexual y ver cómo lo podemos potenciar, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación y ojalá podamos repetir este tipo de conversatorio haciendo uso de la tecnología que cada día nos permite llegar a más personas, no solamente acá en Perú, sino a otros países. Y esa es la importancia. Yo pienso que la educación sexual hay que rescatarla y hay que promoverla aún más, porque a pesar de que hay mucha tecnología, muchas veces hay mucha desorientación y desconocimiento de las personas y para eso estamos los profesionales, ¿no? Para de una forma sencilla poderles explicar y poderlos orientar acerca de lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer y lo que definitivamente no debemos hacer. En este caso, pues hoy, el tema de la sexualidad. Muchísimas gracias a todos, gracias a Lino, gracias a Cris por estar aquí con nosotros. Y yo también aprendí mucho de la parte de Cris y la parte de Lino, obviamente porque como ginecóloga no solamente veo a la mujer, sino que muchas pacientes van con su pareja y muchas veces los hombres tienen bastantes dudas y que es bueno que la aclaramos en consulta, ¿no? Así es. Bueno, nos Muchas vemos gracias a todos. entonces. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, feliz fin de semana. Bueno, feliz fin de semana, no, feliz semana ya. Feliz Feliz semana a inicio todos. de semana. Exacto. Sí. Bye, Nos buenas noches vemos. a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.